y su herencia me entregó. Mi castigo recibió. Y usted sabe que es lo que tendríamos que estar afirmando últimamente, de que en realidad cuando habla de castigo, la escritura realza. No, todavía no. ¿O sí? ¿Ya la alargó? Ah, vale. Realza la idea de que el castigo de nuestra paz. Así que olvídese por un momento todos los errores que usted tiene de que Él se llevó en la cruz del Calvario y enfóquese en la paz que usted no tiene, que yo no tengo. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces fíjese de algo que nos hemos perdido por ahí por enfocarnos en otros errores. El Señor ha llevado este error en mí. Pero es obvio de que todo comienza desde una falta de paz. Así que bueno, me alegra que Tabita me haya dado, porque en realidad quería empezar por otro lado, pero tiene que ver con el tema. Así que después quiero que oremos por esto, porque necesitamos justamente esa paz. En la semana pasada estuvimos hablando de que el propósito de Jesús era, por último, instalar un imperio de la paz. Y nosotros hemos entrado en esa tarea, ¿sí? De que haya un imperio en la tierra de paz. Así que sin paz, imposible que podamos llevar ese imperio. Mirábamos la semana pasada que como Él traemos el principado sobre los hombros de la paz. Así que bueno, la responsabilidad la tenemos y está dentro nuestro. En algún momento habrá que sacarla y llevarla. Entonces, vamos a hablar de la paz sin lugar a duda, pero vamos a empezar desde otro lugar. Le he llamado a la prédica precursores, ¿sí? Precursores. Y vamos a salir de allí para que entendamos, porque en realidad el Señor nos ha llamado a que también nosotros seamos precursores. Tiene que ver con la palabra primicia, ¿no? El de ser los primeros. ¿Sabe que precursor ser primero? ¿Sí? Vamos allá entonces, José. Fíjese cómo dice Hebreos 6:20. Dice, donde Jesús entró. ¿A dónde entró Jesús? ¿A dónde? Al lugar santísimo, en figura, ¿cierto? Lugar santísimo, o sea, una entrada celestial, ¿sí? Una entrada al lugar espiritual ahí al lado del Padre. Visto terrenalmente sería el lugar santísimo mirado el tabernáculo o el templo de Dios, ¿sí? Él entró, dice, al lugar santísimo. Es un estado espiritual para nosotros, ya que el templo de Dios tal cual como ellos lo tenían no existe, pero es una entrada para nosotros. Y Él fue el precursor, o sea, Él el primero, nos abrió el camino. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, ¿según qué? Una orden, no era una orden común de sacerdocio, no era un sacerdocio común. El sacerdocio común era el levítico, ¿sí? O el sacerdocio arónico, de la descendiente de la misma tribu, Leví, sino que él era de otra orden, un tal Melquisedec. Entonces yo quiero que miremos eso, porque es imprescindible que nosotros sepamos que tenemos que entrar donde Él entró. Si Él es precursor es porque nosotros tenemos que seguirle. Vale, sigamos con el otro verso. Hebreos también, 5:11. Préstele atención a esto. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, así que hágamela fácil para que se lo pueda explicar, para que nos podamos entender, ¿sí? Porque es difícil de explicar y difícil de entender, pero necesitamos saber de que somos precursores, donde Él entró, tenemos que entrar, ¿sí? Y difícil de explicar por cuanto que os habéis hecho tardos para oír. O sea que si hemos tardado en seguirlo al Señor por donde quiera que Él va, es porque hemos sido tardos para oír.
¿Sabe que yo me quedé pensando en esto porque la Biblia dice que las ovejas oyen su voz y le siguen, ¿sí? Las ovejas oyen su voz y le siguen. Pero acá es obvio de que en algún lugar nos hemos quedado, ¿sí? Mire cómo en algún momento hemos sido de esas ovejas que lo siguen, ¿sí? Lo siguen, pero que en algún momento como que le hemos dejado de seguir porque ya no le oímos como deberíamos oírle. Tardos para oírle. ¿Sabe qué? No me haga mucho caso ni voy a hablar de esto tampoco, pero ¿sabe de qué me acordé? Vio que el Señor en una oportunidad dice que iba a haber un momento en el destino donde Él separaría a las ovejas de las... ¿No seremos las mismas ovejas que después se transforman en cabras? Que lo seguimos hasta cierto lugar, hasta cierto punto y después como que dejamos de oírle tipo cabra. Ya hacemos lo que queremos, comemos lo que queremos, vamos a donde queremos. Me quedé pensando, ¿no seré que yo soy tanto oveja como cabra en algún momento? Pero bueno, eso me quedó pensando y yo creo que me lo mostró el Señor. No creo que sea separación de gente, sino separación de algo mismo en uno mismo y ya lo voy a mirar en otra oportunidad. Pero quiero que nos miremos esto. Puede que hayamos dejado de seguirle. Apocalipsis dice que los primicias siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, lo siguen hasta el final. Pero acá vemos que hay algunos que no lo siguieron hasta el final, por haberse hecho tardos para oír, ¿sí? Dice, porque hay cosas difíciles de entender y difícil de explicar. Lo que en el contexto está como difícil de entender y de explicar, está en el verso anterior. Vamos a leer los dos versos anteriores. Difícil de entender y difícil de explicar. Verso 9. Está hablando del Señor, ¿sí? Dice, y habiendo sido perfeccionado, habla del Señor Jesús, perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de ese sacerdocio. Entonces, fíjese cuando el Señor es perfeccionado, cuando realmente pertenece a la orden de un sacerdocio imprescindible para nosotros que lo podamos entender. Es obvio que se nos ha hecho difícil de entenderlo y difícil de explicarlo, ¿sí? Por eso necesitamos ahondar en cuanto a esto. Entonces yo quiero que podamos estudiar algo en cuanto a esto. Sin lugar a duda hay mucho, pero vamos a ver algunas cosas. Quiero que miramos este sacerdocio de Melquisedec, de lo cual hemos sido tardos, y quiero que aprendamos un poquito, porque necesitamos ser perfeccionados, porque necesitamos ir a ciertas dimensiones que es obvio de que nos estamos perdiendo, ciertas dimensiones. ¿Se acuerda cómo dice de Melquisedec? Después lo vamos a leer, pero ¿se acuerda algo de Melquisedec? Por ejemplo, su nombre significa, o sea, su propósito, Melquisedec significa, ¿qué significa? Rey de Salem, ya lo vamos a leer de todas maneras. Rey de Salem, rey de paz y rey de justicia, ¿sí? Ya fíjese que recién hablábamos de un principado de paz y este es rey de paz, rey. Pero quiero que aprendamos de él. Mucho que decir y difícil de explicar, pero vamos a ir al capítulo 7 de Hebreos, donde habla, todo el capítulo habla de Melquisedec, pero vamos a ir al verso 11. Quiero que salgamos de una parte, a ver si podemos entrarle por ahí y recuperar algunas cosas difíciles de entender, pero que hay que entenderlas. No podemos ser tardos para esto. Yo creo que nos hemos dedicado mucho a otras cosas y hemos tardado en escucharlo al Señor para dónde nos quería llevar. Fíjese, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad había de que se levantase
otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según la orden de Aarón. Este versículo nos explica algo, por qué la necesidad de levantar otro sacerdocio de la orden de Melquisedec y no de la orden levítica. ¿Cuál sería el problema? ¿Qué es lo que no había allí? En el sacerdocio levítico, o sea, el sacerdocio que llevaban los judíos, no había perfección. No había perfección. Entonces es obvio que lo que el Señor quiere perfeccionar es nuestro sacerdocio. ¿Qué es lo que es el sacerdote? Intermediario o mediador entre Dios y los hombres. Es obvio que la religión era imperfecta en cómo ser un mediador entre Dios y los hombres. Eran hombres los que estaban para ser intermediarios entre Dios y los hombres y había imperfección. Entonces eso es lo que tenemos que perfeccionar. No solo nuestras vidas, sino eso de ser intermediario entre Dios y los hombres. Sacerdocio. Póngame el verso 28. Fíjese cómo dice el verso 28. Porque la ley constituye sumo sacerdote a... ¿Cómo eran los hombres? ¿Y cómo somos ahora? No, ahora somos fuertes. Más que vencedores. Claro, cantarlo es fácil. Más que vencedores. Pero somos débiles, hermano. Por eso lo que tenemos que ver es que lo que está escrito para nosotros y lo que hemos hecho. El Señor sacó un sacerdocio porque era imperfecto, porque los hombres eran débiles. Eso es una religión. Pero acá no me sirve con cantar y decir yo soy ahora un sacerdote de los de la orden de Melquisedec. Porque si hay debilidad y usted revise sus debilidades, yo revisaré las mías, no se preocupe. Pero quiero que miremos esto porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles. Y lo constituye la ley. Ojo, estamos hablando de que la ley, lo que dice Dios dice esto no, esto sí, esto no, esto sí. Pero eso constituye débiles. Cuando me tienen que decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y tengo que ir a mirar si es sí o no. Débiles. Débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y Él fue hecho perfecto ahí en la cruz, donde dice lo perfeccionó y lo llevó a la obediencia, según la orden de Melquisedec. Y entró como precursor para que nosotros viniéramos atrás. ¿Qué le quiero decir? Necesitamos recuperar porque somos sacerdotes. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes, lo dijo el Señor. Pero esto no es solo una frase que tengo que hacer. Soy, número 1, sacerdote, un intermediario entre Dios y los hombres. ¿Soy débil? Vayamos anotando porque tenemos todo un 23 para regenerar. ¿Dónde están mis debilidades? ¿Cuáles son mis debilidades? La religión constituye hombres débiles. Y fíjese que lo confesamos porque no decimos, no, yo soy perfecto. No lo decimos. Reconocemos nuestras debilidades. El problema y donde quiero que usted se enfoque es la debilidad en el sacerdocio. A la hora de ser intermediario entre Dios y un hombre. Entre Dios y otra persona. No podemos ser débiles porque eso no es ser de la orden de Melquisedec. Quiero mostrarle otras cosas y después vamos a redondear la idea. Vayamos haciendo una suma de verdades, ¿sí? Entonces podemos decir, si manejamos una religión, ¿sí? Puedo ser un sacerdote, en el caso mío una pastora, imperfecta o incompleta, para decirlo mejor, ¿sí? ¿Qué? Vale,
Y vamos a leer el verso 18. Hombres débiles. Yo voy a leer todo el capítulo 7. No lo voy a llevar en el orden porque lo quiero llevar con una idea. Después usted lo lee todo y saca conclusión si es así o no. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de debilidad e ineficacia. Fíjese por qué Dios quiso terminar con una religión que Él estableció, donde les puso leyes y estableció un culto con un sacerdocio a cargo, pero vio que había debilidad, tanto en los hombres como en el mandamiento. Por último, al haber esa debilidad en los hombres, terminó habiendo ¿Vamos a terminar siendo ineficaces? ¿Puede terminar así nuestra vida siendo ineficaz? Gracias, José. Bien, entonces, una de las cosas que tenemos que concentrarnos, no solo de que, ay, soy de verdad, soy débil. No, concentrémonos, seamos realistas, ¿sí? Y ver la ineficacia de nuestra labor en la tierra, porque para algo nos llamó el Señor y para que pudiéramos ser eficaces. Por eso es necesario que podamos descubrir dónde está la ineficacia nuestra, ¿sí? Y que de hecho hay algo que no hemos hecho, entrar donde Él quería que entráramos. Pero vamos a seguir estudiando porque Melquisedec tiene mucho para mostrarnos acá, ¿no? Vale, estábamos en el 18, leamos el 19. Dice, pues nada perfeccionó la ley. Entonces, fíjese que tenemos que dejarnos de mover por lo que escrito está. Si bien escrito está por Dios, usted sabe que los mandamientos los dio Dios. Pero el hombre es imperfecto, el mandamiento es perfecto, pero el hombre es imperfecto. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros saquemos lo que hay dentro nuestro, ¿sí? No son solamente algo que está escrito, no es una ley escrita, hay una ley dentro nuestro y por eso va el Señor. A eso genuino que está antes incluso que la ley. Está en nosotros desde antes de la fundación del mundo. La ley la escribió Moisés. La ley es débil y me sigue haciendo débil. Nada perfeccionó la ley, aunque era ley de Dios. Pero no podía contra la carne, contra los apetitos de la carne. Por eso tiene que traer un sacerdocio superior. Dice, y de la introducción de una mejor esperanza. Esperanza. No puede ser, hermanos, que yo reconozca mis debilidades y que no tenga una esperanza. Ni para el 2023, ni para el 2024, ni para el... No puede ser. Por nada murió el Señor, por nada entró en un lugar donde quiere que yo entre también. Es imprescindible que yo lo pueda entender. No lo hemos entendido porque hemos sido tardos para oír. ¿Y por qué ha sido difícil de explicar? El asunto de que tenemos que darle ahí porque será difícil de explicarlo, será difícil de entenderlo, pero yo tengo que recuperar de que hay cosas que son ineficaces, que hay debilidad en nosotros, pero que hay una esperanza.
Y yo tengo que ir a por esa esperanza. La esperanza ya está, el Señor ya entró a ese lugar. Necesito recuperar eso. Vale. Quiero que se vuelva, José. Después usted lo lee todo porque es maravilloso, pero vuelva hacia el principio. Fíjese, al principio del 1. Porque todo el capítulo habla de Melquisedec. Sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, que hay un solo versículo en la Biblia escrito en Génesis 14, 18 creo que es. Un solo versículo donde dice que este hombre le salió a Abraham, el padre de la fe, el que iba a ser padre de la fe. Le aparece en la historia, se le aparece ahí y dice que le dio pan y vino. Tendríamos que haber preparado una santa cena ahora. Le dio pan y vino. Es la única vez que aparece este hombre. Después todo lo que acá nombra de ese hombre, por revelación Pablo habla de este hombre. Fue un hombre que estaba antes de Abraham. Dice, sale el sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa, acá vamos a prestarle atención, primeramente, rey, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Estas dos características había en él. Era un sacerdote y un rey. Rey de justicia y rey de paz. Es fácil de cantarlo, es fácil de leerlo, pero es un lugar donde entró Jesús para obtener esa orden de sacerdocio. Por eso, aunque se me sea difícil de entender, yo no puedo ser tan tardo, porque seguiré siendo débil, ineficaz y sin esperanza. Y estamos hablando de un sacerdocio, o sea que no solo es para mí, sino para que pueda llevar a otros a ese lugar. Él fue el precursor, tengo que seguirle y hacer de que otros lo sigan. Verso 3, y acá me voy a detener un cachito. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. El otro sacerdocio dejó de ser, era una religión, había ineficacia, había debilidad, no había esperanza alguna. No podemos repetir la historia. Podemos ser evangélicos y decir que nosotros tenemos la verdad, pero sigue habiendo debilidad, ineficacia. Entonces odio que algo nos está faltando. Algo hemos sido tardos para oír. La fe viene por el oír, por eso hay cosas con las que hay que insistir, porque me tiene que venir la fe y la fe tiene que producir cosas en mi vida. Me voy a hacer esto para adelante de nuevo. Antes muerta que sencilla. Pero fíjese, quiero recuperar la idea de que este hombre sin padre, sin madre, ¿cómo puede andar un ser humano en la tierra sin padre y sin madre? Dice, es semejante al Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios tenía una madre. Nació del Espíritu Santo, todos lo sabemos. Pero él vivió como un hijo. Pero sabe que empecé a relacionar cosas porque también podemos decir, ya con la paternidad. ¿Sí? Ya con la paternidad del alma. Usted sabe que la paternidad del alma no deja de ser una realidad en las Escrituras. Tenemos versículo del apóstol Pablo. Dice, yo los engendré. En la palabra, los engendré en la fe. O sea que yo necesito saber que tengo padres de la fe que me llevan, me conducen y me llevan al fin de la fe que yo necesito tener.
Y también tenemos padres biológicos, sino como hemos venido al mundo. También tenemos una madre que ha sido el portal por el cual hemos entrado a este mundo. Pero fíjese, porque ¿sabe qué me llamó la atención? Que en una oportunidad también el Señor Jesús, usted lo habrá leído por ahí, incluso esos lo usan mucho para decir que la paternidad del alma no existe o que no debería ser una doctrina. No llaméis a Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Cómo no le voy a llamar a nadie? ¿A mi papá cómo le llamo? Claro, ¿qué le digo? Milo, acá. No, es mi padre. Entonces es obvio de que se está refiriendo a algo puntual. Y eso es lo que necesitamos ver, de que necesitamos recuperar algo que es puntual. ¿Sabe que en cuanto a los reyes, si usted lee la historia de los reyes, siempre el Señor recalcó, estos hicieron lo bueno igual que sus padres, y otros hicieron lo malo igual que sus padres. Hay cosas que son hereditarias, usted lo sabe. Así como traemos herencia biológica, también traemos otro tipo de herencia, actitudes, ¿sí? Y eso está claro, eso está muy claro dentro de la psicología, dentro de la ciencia y dentro de todo. Por eso incluso traemos de nuestros familiares, traemos incluso enfermedades, ¿sí? Cosas biológicas en el cuerpo. Pero usted se recuerda también que la Biblia dice que en el día de la regeneración, ¿sabe lo que es regeneración? Entonces es tiempo de que aprendamos a regenerarnos. Yo quiero que el año que viene aprendamos a entender regeneración. Porque no se trata de que yo renuncie a mi familia, ya no tengo familia, voy a quedar sin padre, sin madre para poder tener este sacerdocio, sino que la idea es que no echemos culpa a nadie. Usted sabe que una de aquellas cosas que el ser humano se aferró para decir soy como soy es por alguien. Es que mis padres, es que mi madre, es que siempre hemos buscado un chivo expiatorio. Para eso vino Jesús, para que sea su chivo expiatorio. Mi chivo expiatorio. Para eso vino Jesús. Y dijo, yo voy a morir por ellos. Si querés justificarte con algo, justifícate conmigo. Porque si no, nunca vas a tener paz. Uno de los graves problemas de yo tener a quien echarle la culpa es que no tengo paz. Siempre tenemos una excusa. ¿Sabe que cuando salimos allí en el capítulo 5, Pablo dice, se han hecho tardos para oír, ustedes ya deberían ser maestros de esto? Y él lo que quiere llevar, que la perfección es escudriñar más y entender más y llevar a mayores misterios. Mayores misterios. Y entre los misterios, de decir, oh, mira lo que encontré acá, dentro de todos los misterios, ¿sabe cuál hay uno que nadie va a buscarlo? El de la iniquidad. El de la iniquidad. Y si yo quiero mostrar una iniquidad, ¿a quién voy a buscar? A mi papá, mi abuelo, mi tío. ¿Tú qué? Por eso nos pide que no tengamos ni genealogía y que me olvide de dónde vine, ni paternidad biológica ni de fe. Y eso no quiere decir, porque nos ha llamado Dios a amar. A amar a la familia biológica y a la familia de la fe. Deje de echarle la culpa a un padre espiritual o de la fe, como le llamamos, o a una madre de la fe. No, es que yo estuve en esa iglesia y es que esa iglesia, así nunca has descubierto el misterio de la iniquidad. La iniquidad está en el otro, pero también está en mí.
Y la única manera de detener eso, el de que los hijos continúen. ¿Sabe que la única manera de detener esto es de que cada uno, porque yo lo puedo detener, pero mi hija puede que no lo detenga? Y esto no es una frase, porque muchas veces hemos hecho reuniones donde dice, ¿cómo se dice? Yo renuncio. Yo renuncio a lo que mis padres hicieron. Yo renuncio. No es una frase. No es una frase. Es una comprensión. Es entender de que estoy entrando a otra dimensión espiritual. Se trata de que si Jesús entró al lugar santísimo para entrar en esa dimensión donde Él ya pudo dejar de decir, ¿dónde está mi Padre? ¿Lo dijo en una oportunidad? ¿Por qué me has abandonado? Fíjese hasta dónde nos ha redimido el Señor. Él nos ha redimido aún de ese abandono. Él se sintió abandonado. ¿Puede Dios abandonar? No puede. Y en la religión se inventó cualquier cosa para poder decir qué es lo que estaba pasando. Ay, que Dios no lo podía ver porque llevaba tantos pecados que no lo podía ver. ¿Qué va? Si Dios está acostumbrado a ver los errores nuestros. Era Él el que estaba sintiendo algo que necesitaba ser crucificado y que desapareciera de por vida. Por eso es importante que nosotros podamos entender todo lo que Él llevó en la cruz del Calvario. Llevó esa sensación nuestra de que aún Dios me ha abandonado. ¿Cómo un padre puede abandonar a su hijo? Dios nunca te ha abandonado ni te abandonará. Él siempre estará con nosotros. Que a nosotros no nos gustan los lugares por donde pasamos es otra cosa. Que no lo entendemos es otra cosa. Porque dice que todas las cosas nos ayudan. Ah, bien. Que no lo entiendo, pero no puedo decir Él me ha abandonado. Nunca me abandonará. La paz. La paz que voy a recuperar cuando a mí se me revele de que a la hora de mirar el misterio de la iniquidad, sí, yo puedo decir en mi padre había iniquidad, en mi madre había iniquidad, tanto en la biológica como en la fe. Una cosa es que yo pueda verla y que no pueda ver la mía. Yo me daba cuenta ahí que cuando hablábamos ahí, no sé quiénes están en el WhatsApp de Tiempo Nuevo, que hablaba de la lengua, yo ahí había puesto que la lengua es la que ha inflamado la creación. ¿Y qué es lo primero que pensamos en la lengua del otro? La lengua mía no. La mía no. Ese es el misterio de la iniquidad. Siempre es el otro. Usted sabe que eso ocurrió desde el principio. A Adán lo trajeron sin padre, sin madre, ¿y qué hizo? ¿Le echó la culpa a quién? Alguien tiene que ser el culpable. ¿Cómo voy a ser yo? Alguien tiene que ser el culpable. Ese es el misterio de la iniquidad. Hay mucho para decir, difícil de explicar. Ay, pero necesitamos la paz. Y la paz se consigue cuando yo termino de buscar quién es el culpable de lo que me pasa. ¿Sabe que vuelvo a repetir? El Señor llevó el castigo de nuestra paz y por sus llagas hemos sido curados. Hay otra cosa que dice Jeremías, dice, yo les revelaré abundancia de paz y les traeré sanidad, curación, medicina. Entonces yo necesito que se me revele la paz cuando se me revela la iniquidad. Necesitamos entrar en este sacerdocio, porque si a mí se me revela, no solo yo voy a manejar una religión, voy a dejar de manejar una religión débil, ineficaz, sin esperanza.
Ni para mí ni para nadie. La religión nunca ha traído solución. Porque tampoco la ley o los mandamientos de Dios no lo traen. Lo dice Él mismo, no lo digo yo. Hay algo dentro nuestro que es difícil de entender y difícil de explicar. Pero eso es porque no hemos hecho tardo para oír. Porque no hemos seguido al Cordero por donde quiera que va. Lo hemos seguido hasta cierto lugar y después, oh, mira todo lo que hizo el Señor. Pero si yo he sido precursor, es como si de allá me estás llamando, pero vení. No. Si yo puedo hacer el recorrido que Él hizo, es para entender qué es paz. Y la paz traerá medicina, lo dice Jeremías, traerá medicina, curación. Traerá muchas cosas. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Deje que Él lleve sus iniquidades y las iniquidades del que sea. Pero aprendamos a andar en la tierra como si no tuviéramos padre, como si no tuviéramos madre, como si no como si que no la tenga. Pablo habla, por ejemplo, dice, el que tiene esposa haga como que no la tiene, pero no dice pase de ella. No, como si no la tuviera para que no haga lo de Adán. Todo culpa tuya no puedo hacer, culpa tuya no voy, culpa tuya no tengo. ¿Vio qué pasa? Pobre Juan, pobre Adán. Siempre tenemos a quien echarle la culpa. Olvídese. Los espíritus, que es lo que por eso se nos invita a que vivamos en el espíritu. Vivan en el espíritu, sean libres, tengan paz. Porque en el espíritu solamente tengo un Padre que está ahí en los cielos, al cual también tengo que perdonar. Porque ¿de cuántas culpas le hemos echado? De todo lo que nos pasa le echamos culpa. De todo. Había otra cosa para leerle, pero no se las voy a leer nada. Quedará para la próxima. Pero quiero que entendamos esto porque este sacerdocio es para siempre. No es una religión pasajera. Ese sacerdocio es perpetuo, permanente, para siempre. Lleva paz, lleva justicia. Ser justo, hermano, es no echarle la culpa a otro de algo que también a mí me pertenece. Eso no es equilibrio. Si toda la culpa la tiene el otro y yo hago porque el otro hizo, no, eso no es justo. No es justo. Eso no me va a hacer de que yo no mire los errores de los demás ni la iniquidad de los demás, pero se trata de que logre paz para poder llevar un imperio de paz. Entonces tratemos de buscarla, tratemos de asimilarla. Entremos con el Señor donde Él nos invita, ¿sí? Los precursores o los primicias son los que entran con Él. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Él ha sido el chivo expiatorio al cual nosotros le hemos echado la culpa a un montón de personas en la tierra, ¿sí? Así que vamos a orar por esto. Señor, queremos terminar un año, Dios amado, con otra idea y con otra perspectiva, Señor. Con una revelación distinta de quién somos, con un equilibrio justo ahí dentro nuestro, un potencial eterno. Hay dentro nuestro algo eterno, maravilloso. Y le hemos prestado más atención a las cosas que hemos hecho o recibido en el planeta. Por eso, Señor, queremos en esta hora, a la manera de ese Melquisedec,
para poder tener un orden sacerdotal distinto, para poder tener una libertad distinta, una paz distinta y poder llevar a otros una paz distinta, para poder ser intermediario entre Dios y los hombres con una paz distinta, con una justicia distinta, para poder ser eficaces, para no seguir desarrollando hombres débiles, para poder llevar eficacia. Me gustaba un testimonio que dio Graciela ayer, que decía: desde que conozco al Señor vengo diciendo que perdono, pero lo decía con la boca. Qué distinto cuando se siente el perdón. Qué libertad cuando uno siente de que deja de echar culpas, que asume la parte de la responsabilidad. Qué paz, qué noche de paz y qué noche de amor, como dicen las canciones de la Navidad. Qué distinto sentarse en una mesa así. Jesús también lo dijo: mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Si no están haciendo la voluntad de Dios, prefiero que no sean ni mi padre, ni mi madre, ni mis hermanos. No quiero ser de una genealogía que solamente me trae malas influencias, pero eso depende de nosotros. La paz tiene que estar dentro mío. La tengo que desarrollar yo. Yo tengo que traer esos ambientes pacificadores. No puedo esperar que el otro, que no escuchó lo que yo escuché, que no tiene la fe que yo tengo, para con el otro tengo que ser un intermediario. Para el otro tengo que ser el sacerdote que Dios ha llamado. Señor, queremos entrar en un 2023 con una mentalidad distinta. Tarde lo que tarde, Señor, en poder dejar las debilidades, que no sea tardo para oír, tardo para entender, para que la fe sea eficaz en mi vida, para que pueda llevar un sacerdocio eficaz, para llevar la paz, para llevar la justicia, Señor. Señor, sabemos que vendrá abundancia de paz y traerá curación, traerá medicina. Queremos orar en esta hora, Dios. Queremos orar por todos los enfermos, porque tú también lo dijiste, que todo nuestro ser tendría que estar irreprensible para la venida del Señor. Padre, ponemos delante de tu presencia a todos los que están enfermos. Ponemos toda enfermedad delante de tu presencia. Toda enfermedad del cuerpo, toda enfermedad del alma, toda enfermedad del espíritu, toda enfermedad de la doctrina, Señor. Toda enfermedad de la fe. Todo delante de tu presencia. Porque vendrá tu imperio. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él lo dijo, mi imperio. Un imperio de paz. Para que haya paz en todo vuestro ser, en todo vuestro hogar, en todas vuestras relaciones, en todas vuestras iglesias. Señor, danos de esa paz. Tú nos has llamado a ser sacerdotes. Queremos ser verdaderos intermediarios de todo lo que tú querías hacer en la vida de una persona y en el mundo entero. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Rey. Gracias. Amén.